y Valentina Castillo. Estaremos explicando de qué se trata el movimiento obrero. Vamos a relacionar diferentes teorías con respecto a este movimiento histórico del siglo XIX. Bueno, empezamos dando una explicación de a qué se refiere con el tipo de movimiento que escogimos para este trabajo. El movimiento obrero es un movimiento social y político que surgió como respuesta a las condiciones de vida y trabajo que se imponían durante la Revolución Industrial. Una de sus principales características es la asociación de trabajadores asalariados que buscan mejorar condiciones laborales y de vida a través de diferentes actividades políticas y sindicales. Es un movimiento que siempre busca mejorar las condiciones laborales, obtener salarios justos, garantizar la seguridad en el trabajo y promover la seguridad económica y social de los trabajadores. Tiene diferentes características, entre esas la doble lucha, el diálogo, los sindicatos y las manifestaciones y huelgas, las cuales se utilizan como formas de protesta. Bueno, en la historia del movimiento obrero, este surge como una respuesta a las adversidades impuestas por la revolución industrial, que sumergió a los trabajadores en condiciones laborales despiadadas, como eran jornadas extenuantes, salarios miserables y entornos peligrosos. En este contexto, los trabajadores empezaron a organizarse y a alzar la voz en busca de justicia. Respecto a los actores, hay 5 que son relevantes para el estudio. El primero vendría siendo como los trabajadores, que son el corazón del movimiento obrero. Son quienes experimentan directamente las condiciones laborales injustas y luchan por mejorarlas. Después vendrían siendo como los sindicalistas, quienes son los líderes y miembros activos de estos sindicatos, dedicados a organizar a los trabajadores, negociar contratos laborales y liderar acciones colectivas. Luego, activistas y líderes sociales, pues pueden ser líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos, académicos, abogados laborales y otros individuos comprometidos con la justicia social y los derechos de los trabajadores. Partidos políticos y movimientos sociales. Partidos de izquierda mayormente, como los partidos socialistas y comunistas, así como los movimientos sociales más amplios que abogan por la justicia económica y social. Y por último, las organizaciones internacionales, que vendrían siendo como la Confederación Sindical Internacional, CSI, la Federación Sindical Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, que promueven los derechos laborales a nivel global. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la teoría crítica relacionada con el movimiento obrero. Como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, este es un movimiento social que surgió debido a las inconformidades e injusticias que se estaban presentando en el entorno laboral, por lo que los trabajadores empezaron a generar diversas acciones para tener una vida más digna, creando juntas de acción recíproca con el fin de que se obtuvieran sus derechos laborales. En cuestión de lo que es la teoría crítica, esta consiste en una postura que se originó de la ciencia, empezando por la Escuela de Frankfurt en 1920 en Alemania. Allí resaltan los elementos de la economía, la política, el desarrollo del individuo y la cultura. La relación que existe entre ambos conceptos está en la manera en la que tanto el uno como el otro se acercan y buscan la liberación de las personas, debido a aquello que los oprime. En el caso del movimiento obrero, resaltan la falta de oportunidades laborales, la violación a los derechos humanos de los trabajadores, por lo que tanto la teoría crítica como el movimiento obrero buscan un cambio social, además de la mejora en las condiciones de vida y la posibilidad de que los empleados pues obtengan garantías. En cuestión de lo que es el impacto social, se puede apreciar en la actualidad, ya que pues hay ciertas mejoras en lo que es el ámbito laboral. Sin embargo, las personas pues todavía tienen como ciertas violaciones a los derechos humanos. De igual manera, también existen lo que son entidades que, por decirlo así, respaldan al trabajador. En este caso, la relación de ambos eh, o lo que buscan ambos es hacer una crítica al capitalismo, ya que pues en el movimiento obrero existía lo que era una opresión, explotación y desigualdad hacia los trabajadores. Si hablamos de biopolítica en cuanto al movimiento obrero, hablamos de Michael Foucault,
ya que este concepto lo refiere a la intervención de los estados y otras autoridades en la vida biológica de las personas. En general, Foucault describe cómo el poder moderno se enfoca en la vida y en los cuerpos de las personas, buscando regular y controlar las poblaciones para crear ciudadanos más saludables, productivos y de cierta manera pues que obedezcan a todos estos estatutos. Podemos decir también que ha sido un concepto fundamental para entender cómo las dinámicas de poder de las sociedades contemporáneas siguen siendo relevantes para los estudios de todo lo que significa la gobernanza, la gobernabilidad y la administración de la vida social. Siguiente diapositiva, por favor. La biopolítica en el contexto del movimiento obrero siempre se va a tener que evidenciar de cómo estos movimientos han luchado a través del tiempo por trascender más allá de lo laboral y cómo se busca el acceso a la salud de calidad, a la igualdad de la educación, a tener viviendas dignas, entre otros derechos que también pueden verse como una extensión de la biopolítica, ya que estas luchas buscan influir en aspectos de dignidad en la vida humana y cómo el impacto social de estas acciones son de bastante importancia, ya que se puede entender que no solo mejoran las condiciones de los trabajadores, sino que promueven la igualdad social y siempre ayudarán a la democratización de una sociedad. Por eso se puede decir que la biopolítica aplicada a través del movimiento obrero ha tenido un papel fundamental en la creación de sociedades más justas y equitativas, donde el bienestar de todos es una prioridad y un indicador de progreso social. Ahora, respecto a la bioética y el cuidado de sí, también desde la perspectiva de Foucault, el movimiento obrero no solo mejora las condiciones materiales y derechos laborales, sino que también fomenta una transformación profunda en la conciencia e identidad de los trabajadores. Digamos que alineándose con los principios del cuidado de Foucault. Este enfoque propone que los individuos, al cuidar de sí mismos, se convierten en agentes activos de su propia emancipación y autodeterminación, moldeando su identidad a través de la reflexión y la acción deliberada. Así pues, cumplen con los criterios que determina Foucault como cuidado de sí. El movimiento obrero no solo lucha por mejores condiciones laborales, sino que también impulsa a los trabajadores a tomar conciencia de su poder para cambiar su vida y sociedad, promoviendo una existencia más auténtica y libre. Para finalizar, estaremos hablando sobre la teoría de los campos de Bourdieu. Esta teoría puede ayudar a comprender las dinámicas sociales dentro del movimiento obrero. Para empezar, el campo social. Bourdieu escribe en un campo como un espacio social estructurado donde los agentes, individuos u organizaciones compiten con diferentes formas de capital, como el económico, el social y la cultura. Dentro de la sociedad, el movimiento obrero puede ser visto como un campo específico que aborda las luchas y demandas de los trabajadores por mejores condiciones laborales y derechos. Segundo, capital y lucha de clases. La teoría sostiene que los individuos y grupos sociales acumulan capital económico, cultural y social para competir en el campo. En el contexto del movimiento obrero, los trabajadores luchan por aumentar su capital económico, salarios justos, seguridad y laboral, su capital social, que es el apoyo mutuo entre los trabajadores frente a los empleadores y las élites económicas de la época. Y ya para finalizar, dominación y resistencia. Bourdieu también habla de la dominación simbólica, donde las estructuras del poder influyen la forma en que los individuos perciben su posición en la sociedad. El movimiento obrero puede ser visto como una forma de resistencia en esta dominación simbólica, ya que desafía las estructuras del poder existentes y busca empoderar a los trabajadores para reclamar sus derechos y dignidad. Gracias.